Qué bueno estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy ya estamos ahí obviamente en Lucas, y con base a lo que nuestro hermano Saúl nos acaba de leer, permítame dar entonces el título del sermón que se va a exponer el día de hoy. El título es La sanidad físico-espiritual del paralítico. Ese es el título de nuestro sermón el día de hoy, la sanidad físico-espiritual del paralítico. En las sanidades, hermano, que el Señor realizaba, se evidenciaba tanto su compasión como también su carácter particular, y esto lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, ¿no? Cuando hemos hablado de la sanidad, por ejemplo, del leproso. De tal manera que, aparte de manifestar su compasión por la persona necesitada, también iba implícito algo más profundo que tenía que ver con la necesidad de su alma, mostrando de esta manera que el Señor conocía profundamente lo que el hombre realmente necesitaba, ¿sí? Eso lo vimos desde el anterior milagro, en donde mencionamos que los milagros del Señor fueron ilustraciones de realidades espirituales más allá de lo físico, que también nos dan lecciones, por lo tanto, prácticas en cuanto a la identidad y el carácter del Señor. Mientras que los hombres muestran su incapacidad total para ser curados del gran mal del pecado, que es en realidad la esencia del problema humano, mis amados hermanos. De parte entonces de Jesús se muestra su gran poder y autoridad como el Dios hecho hombre para librar a los hombres de su condición pecaminosa. Y así no solamente sanar sus cuerpos cuando lo hacía, sino y especialmente sus almas. Lucas, por ejemplo, es especialista en esto, ¿no? Registra dos sanidades milagrosas en este capítulo 5, la del leproso, que ya la vimos, estudiamos, la expusimos, y ahora la del paralítico. Dos enfermos que, si usted lo observa, estaban totalmente incapacitados para ser restaurados en su salud, y que por tanto dependían solo de Jesús para ser sanos. Dicho de otra manera, dos enfermos que reflejan la condición natural de todos los hombres ante Dios, porque todos los hombres ante Dios, en el sentido espiritual, dependen solo y exclusivamente de Dios para ser sanados o revividos de su muerte espiritual. En el sermón anterior, de Lucas, hablamos de la sanidad del leproso, algo milagroso totalmente, y hoy veremos la sanidad del paralítico. Y en este tipo de narraciones, hermanos, es interesante observar el escenario, ¿no?, donde se produce la historia, es decir, el lugar, el momento, las personas con las que se interactúan y las circunstancias que giran alrededor del evento principal, que en este caso es la sanidad del paralítico. Y por eso es importante poder observar más allá de la sanidad física, es decir, no quedarnos solamente en el milagro, para poder apreciar las lecciones que apuntan a las necesidades más importantes, que son las del alma, y que es lo que nos quiere ofrecer, o nos ofrece el texto del día de hoy. Un bosquejo sería dividido en 4 partes. Por ejemplo, el versículo 17 nos habla del contexto en el que se da la sanidad del paralítico. Los versos 18 y 19 nos muestran el gran esfuerzo de los hombres que llevaron al paralítico ante el Señor Jesús. En el verso 20 vemos la declaración autoritativa de Jesús respecto al perdón de los pecados del paralítico, y la cuarta parte la vemos en los versículos 21 al 26, donde se termina con la confrontación de Jesús respecto a su propia identidad, mostrando que su deidad es más evidente que nunca a través de este acontecimiento. Así que vamos a ubicarnos entonces en lo que pudiese ser un primer punto o una primera división de este bosquejo. Y permítame titularlo de esta manera: el escenario de la sanidad. El escenario de la sanidad. Ahora, dice el verso 17, note, que
que aconteció un día que él estaba enseñando, hablando de Cristo, ¿no? Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, el escenario, recordemos, del anterior milagro del leproso fue en una barca en el mar de Galilea. Ahora está en una casa en donde Jesús está enseñando la palabra de Dios. Recordemos que una de las labores principales de Cristo era esta, ¿no? Si no la más importante, una de las labores principales era el ministerio de Cristo respecto a la exposición de la palabra en cualquier lugar y circunstancia. Y no solo porque Jesús, para nuestro Señor la palabra era muy importante, sino también porque nuestro Señor sabía que la mayor necesidad de los hombres no era ser sanos o liberados, sino conocer a Dios por medio de la santa palabra. Ahora, es interesante porque aunque Lucas es un historiador que resalta detalles, hay que decir que él resalta los detalles que él sabía que eran importantes para la iglesia o para su destinatario. Porque no lo hace de manera innecesaria, y por eso note que él no menciona el lugar exacto en donde Cristo estaba. Solo dice, aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Dónde? Estaba enseñando. ¿En qué lugar? Estaba enseñando. ¿En la casa de quién? Estaba enseñando. Y más adelante vemos que era una casa, pero no menciona nada del propietario de la casa, de seguro porque no tenía trascendencia para esa narración. Así que lo que hace Lucas es centrarse en el objetivo de su narrativa, que es la interacción de Jesús con los amigos o con los que llevaron más bien al paralítico, ¿no? Y también luego con el paralítico y posteriormente con los líderes religiosos. Esa es la charla que el Señor va a tener con esas 4 personas que llevan al paralítico, luego con el paralítico y finalmente con los líderes religiosos, los cuales, note que sí son descritos por primera vez en el Evangelio de Lucas. Note que dice que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y esto ya me huele a chisme. Sí, a chisme, porque note que no eran, y habían 2 fariseos entre ellos. Dice los fariseos y doctores de la ley de todas las aldeas de Galilea, de Judea, Jerusalén. Eso me muestra un poco de personas de esta índole. Y aquí hay que mencionar que en el judaísmo de los tiempos de Jesús existían en general 4 ramificaciones del judaísmo. Estaban los saduceos, que eran como los aristócratas, normalmente compuestos por los sacerdotes de la clase alta, porque en el tiempo del judaísmo, en el tiempo de Cristo, el sacerdocio se había pervertido. Los judíos colocaban sacerdote, los romanos también, y eso era más por política. En términos teológicos, los saduceos eran como los liberales, porque ellos, aunque su Biblia era el Tanaj, ellos no creían muchas cosas de la Biblia entera, aceptando solamente los libros de la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y algunas partes de los otros escritos. Esos eran los saduceos, la élite pues de ese entonces. También estaban los celotes, que eran un grupo revolucionario de corte político, y ellos buscaban esencialmente expulsar a los romanos de su tierra. Esperaban el Mesías, porque para ellos el Mesías era un gran capitán que venía a formar un gran ejército con un gran poder descendiente de David a derrocar al imperio que en ese momento estuviese. Incluso recordemos que dentro de las filas del Señor o entre los discípulos había uno que era celote, llamado, o se le conocía como Simón el celote. También estaban los esenios, surgidos en la revuelta macabea. Eso se menciona incluso en los libros de los macabeos, en los libros apócrifos, se habla de ello. Y esos eran otra rama más enfocada en los rituales de purificación. Los esenios buscaban una vida más reflexiva. Muchos historiadores incluso afirman que gracias a ellos se obtuvieron los manuscritos del Qumran, en los cuales se basan pues las traducciones del Antiguo Testamento. Pero eso tiene sus a favor y sus en contra.
Y el cuarto grupo eran los fariseos. Ellos, los que se caracterizaban por ser supuestamente celosos protectores de la ley mosaica. Y dentro de ellos había un grupo que eran los escribas o los doctores de la ley, que eran personas que eran mucho más instruidas que la mayoría de los fariseos. Y esos últimos, fariseos y doctores de la ley o escribas, estaban dentro ese día de la audiencia. Ahora, a esas alturas, ¿por qué estaban ahí? Precisamente porque a estas alturas el nombre de Jesús y su ministerio ya era bien conocido, especialmente porque en este punto de la historia ya el Señor había, por ejemplo, según lo relata Juan capítulo 2, lo cual es antes cronológicamente de este momento, Jesús había entrado al templo de Jerusalén a expulsar a aquellos que estaban vendiendo animales para el sacrificio y lucrándose con los cambios de monedas para pagar el tributo del templo, que como lo dijimos en alguna ocasión, por si no lo recuerdan, esto era un negocio de los sacerdotes, se dice que especialmente de Anás. Ese evento, más algunos milagros que Jesús había realizado en Galilea, llamaron la atención de estos líderes religiosos, pero no para aprender de Jesús, sino por causa de la envidia que ya le tenían por la gran cantidad de personas que ya había traído, obviamente personas que querían era sanidad, liberación, milagros, ¿no? Pero aún así, cualquier persona que atrayera gente, para ellos iba a ser un motivo de envidia, ¿no? Y de asombro. Ahora, note lo que dice Lucas, que habían venido ¿de dónde? De todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Es decir, había traído a este grupo religioso a ese lugar, aunque no necesariamente para escuchar y aprender de él, sino con otros, como veremos más adelante, con otros propósitos. Y en estas circunstancias, note lo que Lucas añade al final, es muy interesante. No solamente que habían venido de estos lugares, sino que Lucas que añade, y el poder del Señor estaba con él, hablando de Cristo, para sanar. No hace esta afirmación porque no fuera así en otras ocasiones, sino que quiere destacar el poder del Espíritu Santo por el cual Jesús realizaba sus milagros, ya dicho en otras partes del libro del Evangelio de Lucas. Recordemos que hemos dicho desde el comienzo que Lucas es el evangelista que más énfasis le da a la obra y el poder del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús, de tal manera que Jesús vino a estar bajo la guía, la llenura y el poder del Espíritu Santo, y como si bien podemos recordarlo, eso fue una de las primeras enseñanzas respecto a Cristo y nosotros, la importancia de depender del Espíritu Santo. Y esto nos lleva, ya habiendo hablado entonces el escenario de la sanidad, es decir, qué es lo que ocurre en ese escenario donde se va a llevar a cabo una sanidad en particular. Dicho esto, pasamos al segundo punto, o lo que llamaríamos como la segunda división de nuestro texto. Y lo titulo de esta manera: los 4 hombres de fe. Los 4 hombres de fe. Ahora, es cierto que Lucas no menciona el número de los hombres. ¿Por qué dije 4? El Señor me lo reveló. No, porque Marcos sí lo menciona. Marcos dice que eran 4 hombres los que llevaban. Ahora, estos 4 hombres o eran amigos del paralítico, porque algunos les dicen que eran los amigos del paralítico, o eran amigos del paralítico, a quien obviamente amaban mucho y por eso lo estaban llevando ante el Señor, o eran 4 hombres bondadosos y misericordiosos para con el necesitado y habían puesto su mirada en el paralítico y querían llevarlo al Señor. Sea como sea, esos 4 bondadosos hombres, amigos o no, hicieron un esfuerzo, hay que decirlo, elogiable, que los llevó a tomar decisiones y determinaciones de admirar, que nos dejan sin duda algunas lecciones muy importantes. Y aun cuando sus nombres no aparezcan en el texto, porque no dicen Julano, Perencejo, Mengano, no dicen sus nombres, por ello, hermanos, aun cuando esto no pase, por ello lo que sí podemos hacer es resaltar por lo menos 3 cosas que podemos aprender de su acto de bondad y amor, porque en su acto de bondad no les importó la condición del hombre que traen a Jesús. Bien sabemos que la condición de un paralítico, además de ser incurable, era una persona incapaz de poder valerse por sí mismo.
y por lo tanto completamente dependiente de otros. Se dice que esta posición, o a lo que llaman aquí paralítico, no era solamente un hombre que estaba inmóvil de piernas, sino que era un hombre que podemos llamar hoy en día cuadrapléjico, es decir, totalmente tirado en un lugar, dependía absolutamente de otros. Añadido a eso, este hombre, aparte de ser completamente dependiente de otros, era socialmente estigmatizado. Todo paralítico era socialmente estigmatizado porque la gente veía su condición de parálisis como un castigo de Dios por causa de sus pecados o pecados de sus padres. Eso era una creencia. ¿Se acuerda cuando el ciego de nacimiento? ¿Cuál fue la pregunta al Señor? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque era la creencia de ellos. Si en algún momento de su vida le pasó eso, entonces algo hizo. Pero si nació así, algo hicieron sus padres. Era la creencia, no porque así fuera, era la creencia de ellos. Y al igual que con el hombre leproso, este hombre paralítico también era una representación de la incapacidad del hombre para sanarse a sí mismo. Es muy curioso que Lucas presente estos dos milagros extraordinarios, porque eran hombres que no podían hacer nada por sí mismos y la sociedad tampoco. Es decir, el leproso y el paralítico, por la ciencia médica, incurables. Ya, no se podía hacer nada, ellos mirarían cómo iban a actuar. En el caso del paralítico, su cuerpo estaba corrompido completamente, como vimos en aquella ocasión, siendo una ilustración de la corrupción del pecado en todo el ser de la persona. Y asimismo, esta parálisis física es una descripción de la parálisis, o lo podemos tomar como una parálisis, como una descripción de la parálisis espiritual que hay en el ser humano, porque nada ni nadie lo puede ayudar a salir de esa deprimente condición. No obstante, en el relato este paralítico contaba con 4 hombres, conocidos o desconocidos, que le mostraron amor y misericordia, buscando por todos los medios ponerlo delante del Señor Jesús, dándonos de esa manera a entender que ellos sabían que aunque no podían solucionar su problema, sí podían llevarlo ante aquel que ellos sabían que tenía el poder y la capacidad para hacerlo. Y por eso podemos decir que su esfuerzo fue ciertamente elogiable. Y esto, como ya lo mencioné, nos lleva a resaltar 3 cosas que podemos aprender de estos 4 hombres. La primera, llamémoslo su disposición y determinación de llevar al paralítico a Jesús. Su disposición y determinación de llevar al paralítico ante Jesús. Y note las 2 cosas que mencioné: disposición y determinación. Hay mucha gente que puede tener disposición de hacer algo. Hoy tengo toda la disposición de congregarme, pero no quiero. Pero no lo voy a hacer. Tengo toda la disposición de predicar, de evangelizar, pero no lo quiero hacer. O sea, dispuesto está. Pero uno dice, pero ¿cómo si está dispuesto no lo hace? Bueno, porque de querer o de estar dispuesto a hacer algo, a tomar la determinación de hacerlo, hermanos, muchos nos vemos en ese estado, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida. No es fácil cargar con un hombre en una camilla. Es complejo. Aun cuando sea 4, se requiere de mucho esfuerzo y paciencia. Además, no sabemos por cuánto tiempo y cuánta distancia tuvieron que recorrer cargando el paralítico. Que de por sí, al ser paralítico, no le pasa que el niño, si está despierto, usted lo carga, el peso es diferente a cuando se duerme, porque todo el cuerpo está. Ahora, imagínese un paralítico. O sea, él no podía hacer el más mínimo esfuerzo por no hacer nada, por estar menos pesado. Así que es elogiable, hermanos, cómo estos hombres, a pesar de ello, estuvieron dispuestos a poner su amor en acción y determinaron, por lo tanto, llevarlo al Señor Jesús. Es elogiable entonces que estos hombres no estaban pensando en el sacrificio que significaba para ellos o en la incomodidad que eso iba a traer consigo. No estaban pensando en sí mismos en el fondo, sino que pensaban en la posibilidad de darle un bienestar a ese hombre a través de llevarlo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no se quedaron solamente en su disposición, sino que también determinaron llevar aquello en lo cual se dispusieron.
Por ello, disposición y determinación son características esenciales para poder llevar a las personas a Jesús. Disposición para poder llevar el Evangelio de Jesús. Determinación para mostrarle a la gente dónde pueden encontrar al único que puede sanar esa parálisis del alma, producto del pecado. Hermanos, esta disposición y determinación de estos hombres nos confrontan a preguntarnos: ¿cuánto estamos haciendo por llevar a las personas a los pies del Señor? ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo estamos desplegando para hacerlo? ¿Cuántos recursos estamos poniendo a disposición para llevar a las personas al Señor? ¿Cuáles son los sacrificios que estamos dispuestos, hermanos, y determinados a hacer para llevar a aquellos que están trabajados y cargados por causa de sus pecados al único que puede sacarlos de su condición de lepra y en este caso de parálisis espiritual? Uy, pastor, estoy dispuesto, pero tal vez no determinado. ¿Cuánta disposición? Pero ¿cuánta determinación? Ahí surge, aquí podemos meter el famoso dicho: del dicho al hecho. Ustedes lo saben. Los seres humanos sin Cristo, hermanos, son paralíticos espirituales. Están incapacitados para salir de su condición por sí mismos. Necesitan desesperadamente a Jesús. ¿Y qué estamos haciendo como nosotros como creyentes y como iglesia de Cristo para ello? Ahora, cuando pregunto es porque no porque la Biblia guarde silencio en lo que debemos hacer. La Biblia nos dice a nosotros lo que debemos hacer con los perdidos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Una vez plantea las características de la iglesia. La iglesia es una nación santa, es un linaje escogido, es un real sacerdocio. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay disposición y determinación en nuestros corazones por ver a las personas tal como Jesús las veía, como una necesidad mucho más trascendental que la que físicamente podemos observar. Hermanos, estamos preocupados por mostrarle a esas personas cuál es el camino, cuál es el único camino, cuál es la única verdad y cuál es la única vida que pueden recibir de parte de Dios a través de Cristo. Hermanos, claramente nosotros no tenemos la capacidad de cambiar el corazón. No estamos diciendo que ve y salva las almas. No, nosotros no podemos cambiar los corazones. Pero sí conocemos a aquel que lo puede hacer. Esos hombres sabían que el paralítico no tenía ninguna posibilidad de salir de esa condición por su propio esfuerzo o capacidad. Ellos mismos estaban incapacitados para darle sanidad. ¿No ha pasado cuando uno dice, no puede hacer nada por este fulano, por esta fulana, no puede ayudarle como quisiera ayudarle? Eso les pasaba a esos hombres. Sin embargo, ellos creyeron o sabían que Jesús sí podía hacerlo. No podemos ayudarte, pero te podemos llevar a aquel que te puede ayudar. Hermanos, nosotros sabemos quién es Jesús, porque lo hemos conocido personalmente y sabemos que no se trata de aprender un conjunto de rituales o la aceptación de ciertas normas humanas o religiosas, sino que se trata de una relación personal con aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La línea melódica de Lucas. Hermanos, nosotros tenemos una relación personal con Cristo y eso debe incendiar nuestro corazón. No solamente para mantenernos en Él, sino para buscar, hermanos, para ser impulsados a buscar a las personas y llevarlos a Jesús. Nosotros fuimos llevados a la fuente de la vida y la salvación. Tal vez alguien vino y se apiadó de este paralítico y fue llevado a los pies del Señor por ellos. O tal vez el Señor mismo vino por su Espíritu. El hecho es que fuimos llevados a la fuente de la vida y la salvación, donde nuestros pecados fueron perdonados y nuestro futuro completamente asegurado, futuro eterno. Por el Espíritu de Dios se nos concedió fe y fuimos justificados por la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo. Verdad es que abrazamos gracias a que otros fueron usados como instrumentos para llevarnos a Jesús. Que no solamente estuvieron dispuestos, sino que determinaron presentarnos el Evangelio. ¿Estamos imitando a estos hombres? ¿Estamos siendo personas que voluntaria e intencionalmente estamos llevando a las personas ante el Evangelio de Cristo?
¿O somos de los que tomamos la lámpara y la colocamos debajo del mueble y la escondimos? Mis hermanos, no hay amor más grande que llevar el Evangelio a los oídos de las personas, para orar y esperar que el Espíritu Santo lo lleve a sus corazones y ellos puedan disfrutar del gozo de, como dijo el salmista, cambiar su lamento en baile, su tristeza en alegría y ser ceñidos por Dios con todo ello. Eso nos lleva a aprender eso segundo que podemos apreciar de esos hombres de fe, esos 4 hombres de fe. Lo primero que dijimos, su disposición y determinación. Segundo, su perseverancia en el objetivo de llevar a su amigo a Jesús. Su perseverancia en el objetivo de llevar a su amigo, o en este caso al paralítico más bien, a Jesús. Nuevamente los versículos 18 y 19. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esos hombres no solamente tomaron disposición y determinación, tomaron perseverancia en su objetivo. Además de disposición y determinación, perseverancia es una segunda característica que podemos apreciar de esos 4 bondadosos hombres, amigos o no. Note que el texto dice que ellos procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerle a causa de la multitud. Es decir, había obstáculos en el camino, empezando por la multitud. Pero ellos no se desanimaron al encontrar barreras en el camino para cumplir con su objetivo de llevar a este hombre a Jesús. Y por eso su perseverancia los llevó a decir, ¿qué hacemos? No nos dejan pasar. Decimos permiso, permiso, permiso. Nada. La gente abarrotada ahí, queriendo también su sanidad y todo esto. Y no sé a quién se le ocurrió la flamante idea. Tocó por el techo. ¿Qué? Tocó por el techo. Su perseverancia lo llevó al techo de aquella casa, la cual de alguna manera le hicieron un hueco hasta que consiguieron lo que habían determinado hacer. O sea, dañaron una casa. Por eso, yo no sé si eran amigos. Si no eran amigos, parecían amigos. Pero lo que estoy seguro es que esos hombres estaban llenos de bondad y de misericordia por aquel hombre. Eso debe confrontarnos, porque cuán fácil nos desanimamos cuando se trata de llevar el Evangelio. Cuán fácil nosotros nos desanimamos en aquella disposición que había al principio de nuestro cristianismo. Aparece la intención de predicar el Evangelio, pero cuando empiezan a aparecer los obstáculos, fácilmente se apaga la motivación. A la primera manifestación de rechazo, con mucha facilidad se retrocede. Pero esos hombres salieron de la casa del paralítico, o donde sea que estuviera el paralítico, dispuestos a llevarlo, determinados a hacerlo, y demostraron que nada ni nadie los haría retroceder de ello. Hermanos, quisiera mencionarles la cantidad de misioneros, hermano, que no llegaron a un lugar e inmediatamente empezaron a convertirse las almas al Señor. No, tan solo William Carey, hermanos, uno de tantos, pasó años, hermano, sin ver el fruto de su trabajo en la India. Y aún así, él seguía predicando y predicando y predicando. Hasta que finalmente, después de años, hermano, después de años, llegó el Evangelio al corazón de algunas pocas personas. Eso se llama perseverancia, porque no importaron los muchos obstáculos que tuvo este hermano William Carey. Él simplemente siguió predicando, persistió, y fue esa perseverancia en la que finalmente el Señor obró para producir frutos de salvación. Dentro de los muchos, hermanos, que pudiésemos hablar, está Hudson Taylor, misionero en China, quien sufrió una gran cantidad de adversidades, hermano. Y permítame mencionarle una: la muerte de sus hijos y su esposa, predicando, siendo misionero. Tan solo esas nomás. Batallaba con la depresión,
Sufrió una terrible fractura en la espalda, pero a pesar de todas estas fuertes adversidades, él no dejaba de hacer su labor de predicar el evangelio, formar misioneros y orar a Dios, porque su respaldo estuviera siempre ahí. Es decir, Taylor no solamente estuvo dispuesto, determinado, sino que fue perseverante a pesar de las aflicciones y obstáculos. Eso es perseverancia, mis hermanos. Así existen muchísimos claros ejemplos de perseverancia, que indudablemente debemos aprender de ellos, su disposición, determinación y perseverancia, con la cual hacían la obra de Dios para llevar a las personas ante el Señor. Eso lo vimos en esos 4 hombres de fe. Lo tercero que podemos aprender de ello, las 3 cosas: su convicción para creer lo que Jesús podía hacer. Su convicción para creer lo que Jesús podía hacer. Y podemos decir que este era el motor que le daba disposición, determinación y perseverancia. Si ellos hubiesen dudado de que Jesús podía hacer eso, ¿lo hubieran llevado? No. ¿Para qué? Pero estaban tan convencidos. Y note lo que dice el versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Porque ese era su propósito. Entonces la pregunta es, ¿por qué insistieron tanto en llevar al paralítico a Jesús? Sencillo, tenían ¿qué? Convicción. Tenían convicción. Ese fue el motor que movió a estos 4 hombres. Ellos estaban absolutamente percibidos que la única esperanza de su amigo era Jesús. Y por ello hicieron todo lo que hicieron hasta poner al paralítico delante de Jesús. Bajarlo, hermano, bajarlo. Imagínense que se hubiera caído ese paralítico. Bueno, capaz que dice, si se cae el Señor lo resucita por el derecho. Ya estaba paralítico. Un milagro más, un milagro menos, tal vez dirían ellos. Hermanos, pero ahí estaban ellos. Ese fue el motor que movió a estos amigos. Ellos estaban absolutamente apercibidos de ello. Ahora, note lo que dice el versículo 20. Al ver Jesús, ¿la qué? La fe de ellos. Y por eso el título del segundo punto es 4 hombres de fe. Al ver Jesús, la fe de ellos. Eso es precisamente convicción, porque la fe es más que una simple creencia en algo, es convicción. Y cuando hablamos de la convicción en Cristo, hermanos, eso es algo que está arraigado en el corazón, que se produce, hermano, porque hemos sido persuadidos, no simplemente por una idea, sino por el Espíritu Santo, de que Jesús es la única persona en la que el hombre encuentra su verdadera plenitud, porque solo en Él hay redención, justificación. Esos hombres, obviamente esos hombres no tenían esos conceptos doctrinales que les estoy mencionando. Sin embargo, sí tenían la convicción de que Jesús era el único que podía ayudar a aquel hombre. Porque la fe de ellos no era un asunto intelectual o emocional, sino una convicción profunda de que absolutamente nada podría suplir la necesidad de ese hombre, sino solamente aquel ante el cual lo habían llevado. Hermanos, que esa misma sea la convicción, no solamente la que mantenga nuestras miradas, nuestras vidas firmes en el Señor y nuestra mirada puesta en Cristo, sino también la que encienda nuestros corazones, hermanos, para ocuparnos por aquellos que están sin Cristo. Y seamos así instrumentos de Dios, de nuestro Dios, por los cuales el Señor trae salvación a las personas en este mundo miserable e infeliz. Obviamente nosotros no podemos, como ya lo dije, convencer a nadie. No es mi tarea convertir a las personas, no es nuestra tarea. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer, aplicando el Evangelio de Cristo en cada corazón. Y noten lo interesante, hermanos, que después de 2000 años todavía sigamos hablando de esos 4 bondadosos y misericordiosos desconocidos que no le sabemos el nombre, pero que estuvieron ahí, que aparecen en la historia. ¿Por qué? Porque fueron los que fueron dispuestos, determinados, perseverantes y convencidos, a tal punto de que llevaron a un hombre ante los pies del Señor e hicieron lo que tuvieron que hacer para ello.
Hermano, que el Señor nos ayude a aprender de estos 4 hombres de fe y que nos ayude también no solo a aprender, sino a orar por ese tipo de hombres y mujeres con esas características. Esto nos lleva al tercer punto. El ofrecimiento inesperado del Señor Jesucristo. El ofrecimiento inesperado del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo inesperado? Versículo 20, que dice: al ver el Señor Jesús, la fe de ellos, ¿qué dijo? Hombre, levántate de tu parálisis. ¿Qué dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. En este tercer punto de nuestra historia, nuestro Señor observa todo lo que está pasando y hace una declaración de perdón que era precisamente, sin duda alguna, la que este hombre necesitaba. El resultado de su disposición, determinación, perseverancia y convicción la vemos en esta afirmación del Señor. Ahora, con toda seguridad, fue una declaración que el paralítico y esos 4 hombres no esperaban de Jesús. ¿Qué esperaban ellos? Que el Señor lo levantara así inmediatamente. Pero imagínense, lo ponen delante del Señor, cansados, doloridos, y dicen, bueno, el milagro. Y llega el Señor y dice, tus pecados te son perdonados. Y todos, ¿qué? ¿Cómo que pecados perdonados? ¿Y cuándo se va a levantar? Obviamente el Señor sabía todo lo que iba a organizar, amados hermanos, en ese momento. El Señor Jesucristo no lo hizo porque Él vio algo que esos 4 hombres, el paralítico y la multitud presente, no podían ver. Y es que el paralítico tenía una parálisis más compleja que la parálisis de su cuerpo. ¿Cuál parálisis pudo ver Cristo que no podían ver? Su espíritu, su parálisis espiritual, la parálisis de su alma. El Señor sabía que el paralítico necesitaba una sanidad más allá de lo físico. Por eso Jesús no dice inmediatamente, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No lo hace porque el Señor se enfoca en el problema sustancial de este hombre, que es el problema de todos los seres humanos, lo cual es más complejo e imposible de ser tratado por la ciencia médica. Hoy en día, por lo menos, le pueden organizar unos aparatos y lo levantan y se queda convertido en un Iron Man, un robot ahí, y puede caminar así. Pero, ¿qué no pueden hacer? Perdonar sus pecados, redimirlo de sus pecados, que es el problema del alma. Así que este hombre recibió primero algo más importante que la sanidad física. ¿La sanidad de qué? De su alma. Y qué importante, mis hermanos, que como iglesia del Señor Jesucristo tengamos claridad absoluta sobre lo que el hombre necesita, para que no tratemos de cambiar las estructuras sociales ni los asuntos de este mundo para formar un aparente paraíso en la tierra, porque un paraíso en la tierra, por causa del pecado del hombre, no puede existir. Por ello, lo que el hombre necesita esencialmente es que el perdón de sus pecados. Podemos reacomodarlo, reestructurarlo, pero si no lo llevamos a Cristo, hermano, no estamos haciendo nada. Jesús sabía perfectamente eso. Incluso al final del Evangelio de Lucas, veremos cómo el Señor nos incluye a la iglesia para que precisamente, vayamos y prediquemos del arrepentimiento y el perdón de pecados, no de la mejora de la vida. Porque solamente así se es libre de toda parálisis espiritual para poder observar la grandeza y la gloria de Cristo como Salvador y Redentor. Ahora, esto no es una negación de la importancia de la sanidad física, sino la afirmación de que hay una necesidad mayor que la necesidad física. ¿Y la necesidad de qué? Del alma. Jesús, nuestro Señor, ve mucho más de lo que nosotros percibimos. Y por eso el perdón de los pecados es la mayor necesidad del hombre en esta tierra. Porque de lo contrario, está bajo el juicio de la ira de Dios.
Y si no se pone a cuentas con el Señor Jesucristo, su destino seguro es el infierno. Más adelante, Cristo que dice, ¿de qué le sirve al hombre? Ganar todo y perder su alma. Y perder su alma. Ahora, así como la mayor necesidad del hombre es el perdón de pecados, esta es también la mayor manifestación de la gracia de Dios, otorgarnos el pecado. Es la mayor necesidad del hombre y es la mayor manifestación de la gracia de Dios, hermano. La mayor manifestación de su amor, de su misericordia. Porque ciertamente no hay evidencia más grande de la gracia y el amor de Dios que cuando nuestros pecados, esos mismos que son capaces de llevarnos eternamente al infierno, se nos perdonan. Mis hermanos, si hipotéticamente el Señor solucionara todos nuestros problemas políticos, económicos y sociales, de injusticia, de inequidad, si el Señor nos diera un país maravilloso, donde no hubiese ningún tipo de problemas, pero nuestros pecados no fuesen perdonados, la gente no fuese redimida, eso no serviría absolutamente nada para evitar el castigo del infierno. Al final sería gente buena o buenos ciudadanos muriendo y yéndose para el infierno eterno. Por eso, mis hermanos, si la iglesia se desvía de su propósito esencial, que es la predicación del Evangelio de Cristo para el perdón de los pecados, y se enfoca en lo social, como pasa en muchas iglesias hoy en día, entonces la iglesia lo que hace es que está perdiendo su rumbo, porque se enfoca a solucionar problemas o a pretender solucionar problemas circunstanciales del hombre. Pero ese hombre puede irse al infierno con todas esas necesidades físicas o materiales, incluso emocionales satisfechas. Él necesita el perdón de sus pecados. Y las Escrituras están llenas de pasajes donde se declara abiertamente que Dios, mis amados hermanos, es el que perdona nuestros pecados. Desde el Antiguo Testamento, el Señor habla acerca de la gracia y la misericordia de Dios, siendo lento para la ira y grande en misericordia para perdonar. Mis hermanos, no hay nada que pueda siquiera parecerse en cuanto a importancia al perdón de Dios. Especialmente porque el hombre necesita ser perdonado porque está en enemistad con Dios. Y cuando digo que es algo importante, es porque recordemos todo lo que nuestro Señor, todo lo que Dios tuvo que hacer con su Hijo para causar y asegurar el perdón de nuestros pecados. Esto implica que es algo importantísimo, es algo que se debe exponer. Por eso esta declaración de Jesús, hombre, tus pecados te son perdonados, es la mejor declaración que puede haber. Más importante que la sanidad física, más importante que el bienestar social, familiar, económico. Yo recuerdo, alguna vez creo que les conté, y es una de las cosas que me ha asombrado. Estaba recién iniciado en el Evangelio y vi un video, o nos mostraron un video al grupo de adolescentes, jóvenes, y el título algo así como SIDA sin control, no sé, pero el hecho es que era un documental cristiano y mostraron a un hombre que terminó contagiado de SIDA, y este hombre por manera providencial termina acercándose a los pies del Señor. Pero pasa algo que uno puede decir: hey, conoció al Señor y fue sano. Y el testimonio es ese, que él conoció al Señor y el Señor le sanó y le quitó toda su enfermedad, y entonces, para la gloria de Dios. No, ese hombre murió. Pero la última semana antes de morir, su vida, era un hombre, como lo pasaron al principio y lo pasaron al final, totalmente demacrado, calavérico. Y en medio de su forma lenta y difícil de hablar, dijo: le agradezco al Señor por el SIDA. Porque si Dios no me hubiese dado esta enfermedad, yo no hubiese doblegado mi corazón para escuchar su evangelio. Creo que Él usó el SIDA para llamarme a su camino, y ahora voy con Él. Fue una de las cosas más impactantes que yo pude haber escuchado. De lo primero, si el Señor hubiese dicho a este paralítico: tú eres perdonado, tú eres redimido, y él queda así, es lo mejor que le hubiese podido pasar a este hombre. Y eso nos lleva a nuestro último punto. El momento
de la necesaria confrontación. Así le titulo. El momento de la necesaria confrontación. Y eso está en los versículos 21 al 26, mis hermanos. En esos versos, los fariseos y doctores de la ley estuvieron prontos a cuestionar la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y esto es porque, a diferencia de estos hombres, 4 hombres que llevaban al paralítico, ¿verdad?, ante Jesús, esos hombres no fueron a Jesús en busca de ayuda, sino esos hombres, es decir, los fariseos, los doctores de la ley, fueron a Jesús no para buscar ayuda, sino en busca de un pretexto para acusar a Jesús. Y esa era la intención de sus corazones. Entonces, cuando escucharon de los labios de Jesús decir: hombre, tus pecados te son perdonados, ellos inmediatamente, note cómo dice, dijeron en voz alta. No, ¿qué dice? Cavilaron en sus corazones. Es más, ni siquiera hablaron entre ellos. Es como que se miraron y dijeron, y como que se conectaron sus pensamientos, todos los que estaban ahí, cavilaron en sus corazones. Pero ¿y qué cavilaban? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero es interesante porque ellos lo pensaron. ¿Y por qué Lucas lo escribe? Por el testimonio del Señor. Y aquí algo interesante, porque en el pasaje paralelo de Mateo se añade que decían dentro de sí. Y Marcos dice, cavilaban otra vez en sus corazones. Es decir, ninguno de los 3 evangelistas afirma que ellos habían hecho alguna afirmación verbal. Solo estaban pensando. Y en sus pensamientos acusaban a Jesús preguntándose, ¿quién es este blasfemo? Hermano, y la acusación de blasfemia contra alguien era gravísima. Alguien comenta que los judíos definían 3 niveles de blasfemia. 1, la blasfemia de Dios al hablar contra Dios, al hablar mal de su ley, como en el caso de Pablo y Esteban, que fueron acusados falsamente de supuestamente hablar mal de la ley de Dios. Estaba la segunda forma de blasfemia, que era más grave porque era calumniar o maldecir directamente a Dios. Y estaba la tercera, que era la más extrema de las blasfemias. La segunda era grave, pero la tercera más grave, porque era asumir los derechos y las prerrogativas exclusivas de Dios. Es decir, usurpar el papel de Dios y actuar como si se fuera Dios. Por eso, desde el concepto de ellos era asombro, era realmente, uno pudiese decir que humanamente tenían la razón. Porque fue con ese tipo de blasfemia que los escribas y fariseos acusaron a Jesús. Y para ellos, Jesús estaba usurpando el lugar que le correspondía solo a Dios. Obviamente, ¿cuál era el problema? Que ellos vieron a Jesús, o estaban viendo a Jesús, como un hombre común y corriente. Y si este hombre común y corriente se atrevió a usurpar la prerrogativa divina de perdonar pecados, obviamente estaba cometiendo el grado mayor de blasfemia que existe. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y eso era inaceptable, era condenable. Pero ¿cuál era el problema? Tenían razón desde el punto de vista humano. El problema es que en su ceguera espiritual, ellos no entendieron que precisamente aquel hombre o aquel que dijo, tus pecados te son perdonados, pues ¿quién era? Dios, el Dios Hijo. Jesús, por lo tanto, podía perdonar pecados porque era el Dios hecho hombre. Dios estaba frente a ellos, pero ellos no pudieron reconocerlo. Ante lo que acaban de presenciar estos hombres, debían concluir una de 2 cosas. Jesús es un blasfemo que se atribuye características divinas, o que es Dios, porque ¿cómo está haciendo eso? Pero ellos estaban convencidos que lo primero era lo real, era un blasfemo. Sin embargo, Jesús los deja en evidencia y reafirma su deidad de manera evidente y definitiva, porque les deja ver no solamente que Él puede perdonar pecados, sino que Él conoce sus corazones. Porque, ¿qué hace? Les pregunta, ¿qué cavilan ustedes en sus corazones? Es decir, ¿qué les dice? ¿Ustedes por qué están pensando eso? ¿Qué? Note la confrontación de ellos. Y esto reafirma su deidad, porque ¿quién puede conocer el corazón y las intenciones del corazón de una persona y lo íntimo de sus pensamientos?
¿Quién puede saber lo que una persona está pensando o deseando sino Dios mismo? Ningún ser humano tiene esa capacidad, pero Jesús estaba allí en el mismo momento que ellos estaban cavilando y diciendo internamente: este hombre es un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en otras palabras, que Jesús le está diciendo: yo sé lo que están pensando ustedes. Imagínense el susto de esos hombres. Imagínense jóvenes que su mamá les diga algo, los regañe, y ustedes digan: uy, estoy cansado de mi mamá, en la mente. Y su mamá le diga: ¿cómo que está cansado de mí? Yo creo que ustedes abren los ojotes y dicen: ¿qué? ¿Cómo se dio cuenta? Eso pasó el Señor con ellos. Imagínense el susto de ellos al darse cuenta que sus corazones estaban abiertos ante Jesús y que no podían esconder nada, lo cual tuvo que haberse una gran sacudida para esos hombres que acusaban a Jesús de blasfemo, pero no lo habían expresado abiertamente. Sin embargo, Jesús sabía exactamente lo que estaban pensando. Bueno, Juan también da un testimonio similar cuando dice en Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, ¿qué dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y eso es una evidencia ¿de qué? De su deidad, porque solamente Dios puede conocer lo íntimo de nuestros pensamientos. Y por eso digo que esto debió ser impactante y de terror para esos hombres. Ahora, mis hermanos, que esto no solo nos cause burla de los fariseos y doctores de la ley, sino que también eso estremezca nuestras vidas, hermanos. Porque nuestro Señor Jesús conoce perfectamente nuestro corazón, con todos sus pensamientos e intenciones. Él es el único que puede hacerlo. Él sabe en este momento usted, en su mente, dónde está. Usted puede estar ahí mirando hacia acá, pero Él sabe si en realidad usted está acá atendiendo la palabra del Señor, o quién sabe pensando en qué, o soñando qué para los que están durmiendo. Y esa pregunta, que de por sí es una declaración de deidad, hermano, el Señor le añade otra pregunta que los dejará sin ninguna posibilidad y solo con la opción de la dureza de corazón. Y la pregunta que les hace es: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Una pregunta que los deja sin respuesta ni argumentos, porque para una persona común y corriente ninguna de las dos cosas era posible. Y en ese sentido, entonces lo que Jesús está colocando delante es lo siguiente: lo más fácil para Jesús era decir: toma tu lecho y anda. Lo más difícil de decir era: hombre, tus pecados te son perdonados. Porque era solo prerrogativa de Dios, por tanto, imposible para cualquier hombre. Ahora, alguien puede hacer una declaración de perdón, pero no hay modo de comprobar que eso sea una realidad. En la religión tradicional, un hombre mantiene diciendo: y la gente se va contenta. Pero la Biblia no corrobora eso. De esta manera Jesús iba a corroborar que sí podía decir: hombre, tus pecados te son perdonados. Por eso Él mismo responde a su pregunta y dice, cuando les pregunta: ¿qué es más fácil? Ahora, la pregunta para ellos: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir levántate, toma tu lecho y anda? Ellos siempre criticaron a Jesús. Si leemos toda la historia, siempre criticaban a Jesús por los milagros. ¿Cuántos milagros hacían ellos? Criticaban a Jesús porque sanaba, liberaba en día de reposo. ¿A cuánto liberaban ellos en un día fuera de reposo? A nadie. Simplemente eran críticos, simplemente les gustaba molestar la vida. Ahora Jesús responde a esa pregunta: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, luego de ya haberle perdonado los pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos entonces que la primera declaración del Señor tenía que ver, note, con el problema sustancial del paralítico, y ahora la segunda tenía que ver con la consecuencia del problema sustancial, que es su problema físico, es decir, una consecuencia del problema primario. Primero entonces lo sanó de su parálisis espiritual y luego lo sana de su parálisis física. Y así esta segunda declaración de sanidad física dejaría en evidencia que Jesús era Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, con autoridad y poder para perdonar pecados y sanar si así Él lo quería. Jesús conectó su poder con su autoridad y así el paralítico fue sano de su alma
y también de su cuerpo. Mis hermanos, ¿cómo podemos concluir esto para dejar aplicaciones a nuestra vida? Tal vez sí, o tal vez podamos decir que el día que Dios nos sanó de alguna enfermedad también nos salvó. Sin embargo, sea que sí, sea que no, hermanos, elevemos nuestras acciones de gracia, porque aunque no tuviésemos tal sanidad, de seguro el Señor nos sanó el alma. Elevemos nuestras acciones de gracia, porque aunque tal vez no tengamos testimonios de sanidades físicas, hoy nosotros aquí presentes somos testimonio de una resurrección espiritual. Aunque tal vez usted no tenga grandes testimonios de sanidad física, usted y yo podemos decir, hemos sido salvados por el Señor. Elevemos acciones de gracia. Segundo, tengamos mucho cuidado y reflexionemos en nuestra vida, en nuestras profesantes vidas cristianas, hermano. Porque se puede estar tan cerca de Jesús como esos fariseos y doctores de la ley, y sin embargo estar lejos de llegar a entender quién es Él. Eso es preocupante. Se puede estar tan cerca de las Escrituras y tan lejos de llegar a entender al autor de ellas. Se puede ser un gran teólogo como esos fariseos o doctores de la ley y ser una persona intelectualmente muy capacitada, con mucho conocimiento de teología, y sin embargo no conocer a Cristo. ¿No era deprimente eso? Esos hombres, hermanos, esa era la situación de ellos, y tengamos mucho cuidado de ellos, mis hermanos. Estos hombres se dedicaban a estudiar profundamente las Escrituras, pero no entendían al Dios de las Escrituras. Cuando estuvieron frente a Dios mismo, por su ceguera no pudieron verlo, la cual es la ceguera de todos los hombres. Tercero, tengamos cuidado con la autoconfianza y el intelectualismo bíblico. Con la autoconfianza y el intelectualismo bíblico. Tengamos cuidado, porque en el mismo contexto narrativo, esos 4 hombres bondadosos, misericordiosos, amigos o no del paralítico, que llevaron en camilla a este hombre, que no tenía ninguna capacidad de valerse por sí mismo, recibió el perdón de sus pecados y pudo ver a Jesús en toda su grandeza y esplendor, como el Dios hecho hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero estos hombres teólogos, estudiosos de las Escrituras, del Antiguo Testamento, estaban completamente ciegos y no pudieron ver al Señor. ¿Qué debemos entender al respecto, amados hermanos? Es la humildad, como dice Isaías, amados hermanos, que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, y que los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Hermanos, que el Señor abra, oremos, roguemos que el Señor abra nuestro entendimiento, abra, hermanos, la comprensión de nuestras almas de quién es el Señor para nuestra vida y cuál es la demanda de nuestro Señor para nosotros: predicar su evangelio, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mis hermanos, el Señor nos ayude a apreciar esa gracia con la cual hemos sido salvados, para que podamos aprender de estos hombres y podamos abrazar la disposición, la determinación, la perseverancia y la convicción para predicar el evangelio, hermanos, y mientras podamos guiar a las personas hacia el Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar para terminar este sermón y vamos a pasar al momento de la Santa Cena. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu infinita misericordia y por tu gran cuidado para con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar delante de ti, Señor. Ayúdanos a aprender de esta enseñanza, Dios de la gloria. Ayúdanos a entender, Señor, lo que debemos poner en práctica, de cómo dice tu palabra, como dice el apóstol Pablo, Señor, a los filipenses,
Queremos, Señor, combatir arduamente, Señor, por la fe del Evangelio, bendito Dios. Debemos estar unánimes, juntos, combatiendo por la fe que se nos ha sido dada. De esta manera, para que podamos alumbrar, Señor, alumbrar, oh Dios, ser luminares en este mundo, para tu gloria, alabanza y exaltación. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.